Saludo afectuosamente a las hermanas y hermanos que están siguiendo los estudios bíblicos en línea. Esta semana iniciamos una serie titulada Apologética Cristiana, en la que vamos a tratar algunos argumentos de la existencia de Dios. Pero en especial hoy vamos a hacer una introducción para que conozcamos lo que es la apologética cristiana. En primer lugar, podemos hacer una contextualización del tema viendo cómo está nuestro mundo, cómo está nuestra sociedad. Hay gente que tiene muchas preguntas acerca del cristianismo. Algunos se preguntan si existe Dios, por ejemplo. ¿Cómo fue creado el universo? Si la Biblia es realmente la palabra de Dios. Y comenzamos a hacernos una serie de interrogantes. Hay gente que se cuestiona incluso la existencia histórica de Cristo. Pero todas esas preguntas tienen una respuesta fundamentada en la palabra y que puede ser respondida también con el aporte incluso de las ciencias. También en esta época se han levantado una serie de mitos, de supuestos, dirían ahora los jóvenes, fake news, respecto al cristianismo que también pueden ser respondidas con claridad, con un estudio acabado de las escrituras y también de el entorno de la ciencia, de la filosofía. Así que la apologética va por ese camino de entregar respuestas a estas interrogantes del mundo, de la gente, a estos mitos, incluso a algunas falacias que se han levantado en contra de la fe, en contra de la doctrina, en contra de la iglesia. La verdad es que no es un asunto nuevo esto de las preguntas, de los mitos, de las acusaciones. Desde el principio de la iglesia, la historia de la cristiandad ha estado tejida de acusaciones, de interrogantes, se han levantado doctrinas contrapuestas y desde ese inicio hay hombres y mujeres que han estado allí como apologistas para defender la fe cristiana desde el primer siglo. Vamos a ver un poco de eso en esta ocasión. Pero ¿qué es la apologética? Bueno, viene del griego apología, esta palabra interesante que significa dar defensa o hacer defensa y dar respuesta a un ataque, a una interrogante. Era un término que se usaba mucho en el ámbito legal de aquel entonces griego. La persona que tenía que defenderse legalmente en un juicio hacía uso de la apología para poder exponer los argumentos a favor de su causa. El uso más famoso yo creo que hay de este término está en el libro que escribió Platón, La Apología de Sócrates. Yo creo que alguno de ustedes puede haberlo leído. Entonces, se usaba mucho en esa época en este ámbito y en el Nuevo Testamento ya se ocupa unas 17 veces la palabra apología justamente para referirse a este tema de la defensa o la vindicación del Evangelio. Y la apologética cristiana hoy en día es una rama de la teología, una disciplina teológica que lo que desea es esclarecer dudas en las personas. Hay un filósofo cristiano que dice que la apologética es la rama de la teología cristiana que trata de proporcionar una justificación racional de las afirmaciones de verdad de la fe cristiana. Eso lo escribió en un libro que se llama Fe Razonable el doctor William Lane Craig. Así que si alguien puede buscar, es un muy interesante libro que leer. Otras definiciones dicen que la apologética cristiana consiste en dar razones que respalden la fe cristiana y respondan a las objeciones que se le planteen. Interesante, ¿no es cierto? Sí, porque como algunos escritores han dicho, ¿de qué sirve decirle a una persona, la Biblia dice esto, si la persona no cree que la Biblia es la verdad? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Le ha ocurrido a usted? Pero a través de un estudio profundo de la Escritura y de la apologética podemos entregar respuestas
que puedan hacer que la persona se dé cuenta de que la Biblia es veraz y es la palabra de Dios. De eso trata la apologética. Y para eso ocupa distintos recursos. Ocupa, obviamente, la escritura, la Biblia, la base, la teología, ¿no es cierto? Pero también ocupa la filosofía, muchas ramas de la ciencia, como la historia, la antropología, la geografía, usa la biología, la física, etc. No hay un área del pensamiento humano que escape a esta disciplina teológica que se llama apologética. Así que vamos a dar un vistazo muy sucinto en esta ocasión a esta rama de la teología. ¿Por qué debemos estudiar apología? Es una primera pregunta que es interesante de hacer, porque alguien podría decir, a mí me basta con saber que la palabra es la verdad y yo creo en Cristo. Y eso está muy bien, porque nuestra creencia es una creencia de fe, pero hay motivos bíblicos que nos invitan a estudiar de una manera exhaustiva la Biblia. Vamos a ver en esta ocasión 3 razones. La primera es porque es una instrucción bíblica. Sí, es una primera, simple, pero gran razón, muy decidora de por qué debemos estudiar esta rama. Porque es una instrucción bíblica, es una instrucción divina. Mire, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, encontramos aquí un texto muy claro que nos invita a hacer apología. Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar, escuche bien, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso está en 1 de Pedro 3:15. Debemos estar siempre preparados, dice la Escritura, para presentar defensa de aquel que demande razón de la esperanza que hay en nuestra vida. Entonces, eso es un motivo suficiente para prepararnos. Necesitamos dar razón, explicaciones lógicas, coherentes de la fe que profesamos. Judas 1, versículo 3 dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Mire, para rogarles que defiendan, y ahí está usando la palabra apología, la fe. Es interesante ver cómo en distintas instancias la Biblia nos exhorta a prepararnos para defender la fe, ya sea de ataques o también de preguntas, de incógnitas que la gente tiene en su corazón. Esa es la primera razón, porque es un mandato bíblico. Pero hay una segunda razón que es muy importante. Debemos cumplir la gran comisión. Y en esa tarea de cumplir la gran comisión, tenemos que dar respuesta a las preguntas genuinas de aquellos que no creen. Y entonces la segunda razón es por amor a los que no creen, a los que no han recibido a Dios en sus corazones. Mire, las personas no creyentes tienen preguntas en su interior, tienen incógnitas, tienen dudas, y son dudas legítimas acerca de Dios, de su existencia, de la Biblia, de Cristo. El mundo les está ofreciendo un abanico de posibilidades, de ideologías, de religiones, de pensamientos, de filosofías que naturalmente tienen a la persona confundida. Y es necesario que hayan cristianos preparados para poder entregar respuesta a estas
preguntas. Ante esta avalancha de cuestionamientos que tiene la gente, una de las preguntas, ¿cuál es la idea correcta de Dios? ¿A qué Dios puedo acercarme? ¿Es siquiera importante saber si existe Dios? Hay un escritor que dice que la gente se acerca hoy día a la espiritualidad como quien se acerca a un supermercado, donde va y toma una parte del cristianismo, otra parte del budismo, otra parte de aquí, otra parte de allá, y va creando su propia religión a la medida. Pero ¿es siquiera esto sensato? ¿Esta forma de enfrentar la religiosidad o la espiritualidad es la correcta, es la verdadera, es la que lleva a la vida eterna? Son preguntas que es necesario responder a las personas. La gente necesita respuesta. Y en este sentido, la apologética se convierte en una rama o está dentro de lo que es el evangelismo. Algunos le han denominado el preevangelismo. Es la parte inicial, cuando la gente aún no cree nada, poder convencerla de algunas verdades fundamentales para luego esa persona pueda llegar a la fe en Jesucristo. Así que es importante que podamos estudiarla. Entonces tenemos esta segunda razón, por amor a los que creen. La primera era porque era un mandato divino, ¿se acuerda? Y la tercera es que estudiar apologética permite fortalecer la fe de los propios creyentes. Sí, porque hay muchos creyentes que tienen legítimas dudas. Hay etapas en la vida nuestra, me ha tocado pasarla, en que uno tiene dudas, sobre todo cuando uno está estudiando en la universidad, en el colegio, estamos siendo bombardeados, la gente joven está siendo bombardeada con distintas cosas que se le están enseñando y comienzan a aflorar ya a temprana edad las primeras dudas. Pero cuando estudiamos apologética, esta rama de enseñanza bíblica nos permite afirmar nuestra fe en Dios, en la palabra, y nos fortalece, realmente nos fortalece. Y estudiar nos permite fortalecer no solamente nuestra propia vida, sino también, cuando hablamos con otros, fortalecer la fe de aquellos que nos escuchan, con los que conversamos, hermanos en la fe. Así que hay unas buenas razones para estudiar apologética. Ahora quiero invitarles a que podamos ver algunos ejemplos bíblicos en el Nuevo Testamento de apologética. Miren, en primer lugar, el apóstol Pablo era un gran apologista. Él sabía que defender la fe era parte de su misión. Si nos vamos al libro de Filipenses, capítulo 1, 16, vamos a ver que él lo escribe allí a los hermanos de Filipos. Dice, sabiendo que he sido designado, ¿para qué? Para la defensa del Evangelio. Él lo tenía completamente claro. El mismo apóstol usó el conocimiento de su cultura, de la cultura grecorromana de la época, para también hablar de las verdades del Evangelio. No solamente se basó en la Biblia, sino que buscó en otras fuentes para poder hacer entendible a las personas la verdad del Evangelio. Como les decía, en Hechos 17:28 encontramos allí un texto muy interesante. Él estaba hablando a los atenienses y ocupa autores, vamos a decir, profanos, paganos, para hablar una verdad bíblica. Él les dice, porque en Él vivimos, hablando de Dios, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Está ocupando fuentes que no son a veces bíblicas, y a veces alguien se puede asustar de esto, pero lo está ocupando para decir una verdad
profundamente bíblica. Porque estos textos contenían ahí una esencia de lo que era, lo que él quería entregar a las personas. Él está citando, por ejemplo, al filósofo y poeta griego Epiménides de Knossos, del siglo 6 a.C. Y también en ese breve texto está citando a un poeta ciliciano llamado Fenómenos de Erato, del siglo 3 a.C. Entonces, los atenienses, que eran personas que estudiaban mucho, les hacía sentido la palabra de Pablo porque él estaba usando distintos recursos para hacer llegar el mensaje de Dios en el contexto cultural en el que estaba inmerso. Así que Pablo es un muy buen ejemplo de un apologista de su época. Pero no solamente Pablo fue apologista, sino que también Juan, el apóstol, también usó la apologética para, por ejemplo, refutar las enseñanzas del docetismo. Esta era una doctrina que prontamente apareció por allí dando vueltas en el primer siglo y que decía que Jesús en realidad no se había encarnado, Dios no se había encarnado, que Jesús había tenido la apariencia de un ser humano, por decirlo de forma muy sencilla, muy escueta, y que en realidad Cristo nunca había sido un ser humano de carne y hueso como nosotros lo creemos y como la fe cristiana lo cree desde el inicio. Entonces Juan se vio obligado a refutar esta enseñanza y en su primera carta, primera de Juan 1, del 1 al 3, usa expresiones como esta: a quien hemos visto y oído, está dando razones lógicas. Lo hemos visto con nuestros propios ojos y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Así, Juan estaba confirmando racionalmente la veracidad de la encarnación del Hijo de Dios. Él estaba diciendo a sus lectores: yo lo he visto, yo lo he escuchado, yo lo he tocado con mis manos. Por lo tanto, esta enseñanza que se está moviendo ahora es falsa, es falsa. Es interesante cómo el apóstol lo enseña. El apóstol Pedro también confirma esta misma idea. En 2 de Pedro 1:16 señala: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Esa era la respuesta que necesitaban los hermanos, que necesitaba la gente de su época, y ellos usaron los recursos que tenían a su disposición. ¿Quién hizo una labor parecida? Nos encontramos con el historiador Lucas. Él también usó los recursos que tenía a su mano, estudió, investigó la historia para reforzar la seguridad de la enseñanza que le había o le estaba entregando a Teófilo. Lo podemos ver en Lucas 1, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y él le escribe: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo tenía fe, pero Lucas estaba reforzando su fe con una investigación histórica, apologista del inicio de la fe cristiana. Ahora quiero que nos traslademos a la época misma de Cristo, porque Él también usó recursos de apología para refrendar su resurrección. ¿Se acuerda de la historia de Tomás, el incrédulo? Cristo se había presentado ya a los demás discípulos
lo habían visto y le contaron a Tomás. Le dijeron: Tomás, el maestro ha resucitado. Y Tomás, en un acto de incredulidad, le dice: ¿sabes qué? Si yo no veo sus manos heridas y no toco la herida en su costado, yo no voy a creer. ¿Y qué es lo que pasa? Es que cuando Jesús se le aparece a él, no solamente le dice: cree, sino que le da muestras a su incredulidad, le da evidencias lógicas que él puede palpar para aumentar su fe. Desde allí, Tomás nunca más dudó. Jesús le dijo: pon tu dedo aquí, Tomás, mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado y no seas incrédulo, cree, le dijo. Eso está en Juan 20:27. Obviamente, Tomás, ante esa evidencia y al ver al maestro, no le quedó más que caer rendido ante la magnificencia de nuestro Señor. Pero Cristo le entregó evidencias a una persona que estaba demandando evidencias de la fe que tenían sus demás amigos y compañeros, los apóstoles. La Biblia dice que Jesús se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con pruebas convincentes, con muchas pruebas convincentes, dice la Escritura, que Él realmente estaba vivo. Y eso lo dice Hechos 1, versículo 3. Así que podemos en este y en otros textos, en otras historias bíblicas, encontrar cómo la apologética, la apología, era parte de la vida cotidiana de la iglesia de aquel entonces. Los creyentes estaban preparados para entregar una defensa veraz, fundada, lógica, razonable de su fe. Hoy nosotros también estamos comisionados para defender la fe. Los textos de la Escritura también son para nosotros. Estas invitaciones a defender la doctrina que se nos ha enseñado, las verdades fundamentales de la cristiandad, la cosmovisión cristiana, también son comisiones que están para nosotros. No todos los cristianos necesitan ser expertos en apologética, pero por lo menos todo cristiano debe saber bien lo que cree, por qué lo cree, y eso tiene que saber compartirlo con otras personas. Tiene que también defenderlo contra mentiras y contra ataques, contra preguntas que se le hagan. Y así que es una invitación muy bella esta que hacemos de poder estudiar la apologética cristiana. Vamos a ir terminando leyendo este versículo de Primera de Pedro 3:15, que es como la base de muchos estudios de apologética, que dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Sean santos. Y estad siempre preparados. Estudien, prepárense. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Cómo? ¿Con orgullo? ¿Con altanería? No. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo, dice el versículo 16, buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí hay una doble invitación a vivir una vida en santidad, una vida espiritual, pero también a estudiar, a prepararnos, a capacitarnos para entregar respuesta a aquellos que la demandan. Y esto es bíblico. Así que muy contento de iniciar
esta serie. Les invito, la próxima semana vamos a estar hablando de ya el primer argumento sobre la existencia de Dios, el argumento cosmológico. Así que si le interesa este tema, vamos a estudiar un poco lo que es la creación, la formación del universo y cómo todo este universo nos habla de un Dios creador. Que Dios le bendiga.